Hola, somos la familia García. ¡Saludos! Hola, buenos días, familia. Somos la familia Salvador Mares. Y les mandamos saludos desde casa. ¡Bendiciones! Hola, somos la familia Gurrol Ibarra. Saludos. Bye. Hola, buenos días, somos la familia Luna Álvarez. Les mandamos un saludo desde casa. Dios los bendice. Hola, buenos días, somos la familia Damián Torres. Les mandamos un saludo desde casa. Dios les bendice. Buenos días, familia, ¿cómo están? Saludándoles una semana más. Seguimos de manera virtual, confiando en el Señor, en su palabra, en lo que Él tiene para nosotros. Y pues continuamos con nuestro estudio en Éxodo. Vamos a estudiar el capítulo 34 de Éxodo. Estamos prácticamente a 6 capítulos de terminar este maravilloso libro, este libro que ha sido fascinante. Nos ha enseñado mucho el Señor por medio de este capítulo. Espero que también para ti esté siendo de bendición. Y pues bueno, vimos la semana pasada en el capítulo 33 cómo pues a consecuencia del becerro de oro que el pueblo de Israel Aarón a petición del pueblo de Israel hace un becerro de oro, y vimos cómo el Señor pues decide en el capítulo 33, le dice a Moisés que va a quitar su presencia, que les va a cumplir con la promesa de pasar el Jordán y de pues darles la tierra prometida, ¿no? Pero Dios no iba a estar con ellos, su presencia no habría de estar con ellos. Y Moisés hace unas peticiones y se evidencia el arrepentimiento del pueblo por medio de que se quitan, en una expresión en donde ellos se quitan sus alhajas, se quitan sus aretes y todas estas cosas, y eso evidencia un arrepentimiento que era como un duelo, y el pueblo de Israel de alguna forma expresa que están arrepentidos, adoran al Señor, y bueno, Moisés hace una oración extraordinaria en donde le pide al Señor que quiere conocerlo y quiere conocer sus caminos. También le dice: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí, le dice Moisés al Señor. Luego también le dice: te ruego me muestres tu gloria, ¿no? Y en eso termina el capítulo 33, y el Señor le dice a Moisés: no me puedes ver cara a cara, pero métete en un pequeño orificio que hay en una roca, yo taparé el orificio con mi mano y verás mi espalda. Y vimos lo que es la gloria de Dios, ¿no? Que evidentemente tú y yo podemos ver a nuestro Señor Jesucristo por medio podemos ver a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Juan que a Dios nadie lo vio, pero el unigénito Hijo de Dios es el que nos muestra al Padre. En otro pasaje, uno de sus discípulos le pregunta al Señor: pues muéstranos al Padre, y el Señor le responde: hace tanto tiempo que estoy acá con vosotros y no me veis. Entonces, de alguna forma, más bien vemos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo tenemos la grandísima bendición de poder ver a Dios por medio de su palabra, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y al final es el medio que Dios ha dejado para que tú y yo nos comuniquemos con Él, por medio de la oración y por medio de su palabra, Él con nosotros, primariamente. Creo yo que es la forma. En resumen, podríamos decir del capítulo 33, el pecado tiene que ser confesado antes de ser perdonado. Definitivamente tú y yo tenemos que venir, decíamos hace 8 días que el arrepentimiento es la llave que abre la puerta del diálogo, de la comunicación con Dios. Tenemos que venir todos los días con un corazón humillado, con un corazón arrepentido. Y eso nos va a dar la grandísima oportunidad de abrir el diálogo, ¿no? Veíamos en el Salmo 51, verso 17, que dice que a un corazón contrito y humillado no desprecias. Entonces debemos de venir todos los días con un corazón contrito y humillado
para que de esa forma podamos abrir la puerta de la comunicación, porque el pecado, lo vimos, crea una barrera de la comunicación entre Dios y nosotros, ¿no? Dios es justo y santo y no puede estar donde está el pecado. La oración, el segundo punto como resumen del capítulo 33, la oración nos lleva a la presencia de Dios y Dios cambia la vida del pecador. Dios transforma la vida del pecador. Y no muy lejano a este resumen es lo que vamos a ver el día de hoy. Y pues bueno, como objetivo tenemos dar pasos prácticos para deleitarnos en nuestro tiempo personal diario con Dios, ¿no? En este capítulo vemos unos pasos prácticos que podemos ejercitarlos y caminarlos, y eso nos va a llevar a un tiempo hermosísimo personal diario en la presencia de Dios, ¿no? En un tiempo en el cual todos los días tendríamos que deleitarnos en la presencia de Dios. Y Moisés lo va a mostrar, o bueno, en este capítulo lo vamos a ver cómo Moisés lo vive, y de alguna forma puede ser una guía para ti y para mí. Entonces oramos, ponemos en manos de Dios este tiempo, y que sea Él que nos ayude a escudriñar su palabra, y no solamente escudriñarla, sino que la podamos poner por obra. ¿Sale? Pues pongamos en manos de Dios este tiempo. Señor, gracias Dios por la bellísima oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, de poder seguir tomando en cuenta tu consejo. Te pido, Señor, que nos ayude, Señor, no solamente a ser unos oidores, sino ser hacedores de tu palabra. Permite, Señor, que yo pueda exponer tu palabra siendo claro y tratando de dar lo que tú quieres que aprendamos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Pues pensando en esto, en el tema de lo que veríamos el día de hoy, me acordé de una estadística, ¿no? Que dice que el 80% de las personas que asisten a la iglesia no leen la Biblia. Y no nada más no la leen, sino no apartan un tiempo para tener una comunión diaria con Dios, o tener un tiempo de comunión con el Señor. Sí oran, sí hasta pueden poner sus alabanzas y pueden considerar el platicar con Dios, pero no leen la Biblia. Y creo yo que es fundamental ambas cosas, el orar, el leer la Biblia, son necesarias para nuestra sana relación, para nuestro sano crecimiento espiritual. No nada más es el hecho de orar y de poner hasta nuestras alabanzas, sino también el poder ver qué es lo que Dios tiene que decirnos a nosotros, ¿no? Por medio de su palabra. Y pues eso es lamentable, porque en una relación se basa en un diálogo, uno habla, el otro escucha y responde, y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Lo vimos la semana pasada, que dice que Dios hablaba a Moisés como un amigo que habla cara a cara. Y ¿sabes qué? Que eso lo podemos seguir viviendo el día de hoy, por medio de su palabra, a través de nuestro Señor Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo. Y ese es el diálogo que tú y yo podemos tener con nuestro Señor todos los días. Y si no lo estamos haciendo, ¿sabes que nos estamos perdiendo de muchísimas bendiciones, de poder considerar cuál es su voluntad, de poder saber cuál es su voluntad, y de que Él nos diga en qué cosas estamos fallando, ¿no? Dice su palabra que la Biblia es como un espejo que nos muestra nuestra condición, nos muestra cómo es que estamos, y necesitamos venir a la Escritura todos los días, ¿no? Entonces eso lo veremos ahorita en este capítulo, y pues bueno, vamos al Éxodo 34, versículo 1. Si gustas acompañarme abriendo tu Biblia, si no, igual de la misma manera aquí vamos a estar. Y bueno, un paréntesis, como hace 8 días hice la mención, hoy quiero volver a hacer la mención. Agárrate una libretita, agarra tu cuadernito, haz tus anotaciones, y pues tu Biblia también, ¿no? Para que puedas estar atento, no te distraigas.
en lo que el Señor quiere decirte. No laves trastes, no te pongas a barrer, sino siéntate y toma un tiempo para poder ver y escuchar lo que el Señor tiene que decirnos. Verso 1 de Éxodo 34 dice: el Señor dijo a Moisés: lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Este es el primer paso que podríamos hacer rumbo a, o el primer paso de nuestra comunión diaria con el Señor. Y es, ten la Biblia en tus manos. Ten la palabra del Señor en tus manos. Nuestra cita, si bien no es con la Biblia, ahorita vamos a ver un punto acerca de eso, es con Dios, pero Dios se comunica con nosotros por medio de la Escritura, ¿no? Te digo, la comunicación necesita de un emisor, de un receptor y de alguien que responde y escucha, ¿no? Entonces, y es un diálogo, y definitivamente Dios nos habla por medio de su palabra, nosotros le respondemos por medio de la oración, y bueno, ese es el diálogo, ¿no? A lo cual pienso yo, en la semana, bueno, un paréntesis, en la semana platicaba con una persona que, bueno, le estaba yo compartiendo y me decía él que no pensaba que la Biblia tuviera la verdad, toda la verdad, ¿no? Obviamente relacionada a las cosas de Dios, ¿no? Entonces para mí fue, pues de ahí partimos para poder entender estas verdades. Si no hay ese entendimiento de que la Biblia tiene todo lo necesario para nuestro sano crecimiento espiritual, para nuestra relación con Dios, para conocerle, entonces primero necesitas pues saber que la Biblia es el libro que Dios ha utilizado para relacionarse con nosotros, para darnos a conocer su voluntad, y también produce en nosotros un crecimiento espiritual, ¿no? En una forma más certera, que nuestro carácter sea transformado al carácter de Jesucristo, de nuestro Señor, ¿no? Y esa función la hace su palabra, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Definitivamente, ¿no? Para eso quisiera que leyéramos el Salmo 19, 7-14. Vamos a sacar de aquí algunos conceptos o principios acerca de la importancia de para nuestra relación con Dios, la palabra, ¿no? La Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Dice el Salmo 19, verso 7: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Fíjate, el primer o uno de los primeros propósitos que cumple la Escritura, o lo que vemos en este Salmo, es que la ley del Señor es la que transforma nuestra alma, transforma nuestro carácter, transforma nuestra esencia, nuestro ser pecaminoso, desde luego, y nos transforma al carácter de Cristo, ¿no? Luego dice, el testimonio de Jehová es fiel, o sea, la palabra del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo, ¿no? La palabra sencillo está hablando de alguien inculto, de alguien pues no sabio, ¿no? Que actúa de acuerdo a sus propios deseos, a sus propios sentimientos, y no bajo el temor del Señor. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces está hablando de alguien que actúa bajo su propio entendimiento carnal, y no pensando en el temor del Señor, no pensando considerando a Dios, ¿no? Lo vimos la semana pasada, el pueblo de Israel actuó sin considerar a Dios, ¿no? Y eso lo lleva a consecuencias en donde Dios se aparta de ellos, ¿no? Y ese es el carácter de una persona que no conoce a Dios, ¿no? O que no ni siquiera considera a Dios, ¿no? Y dice que la palabra de Dios es la que transforma el corazón del hombre. Vuelvo a reiterar, definitivamente con el Espíritu Santo, pero es como
un reloj, ¿no? Que necesita varios engranes para poder funcionar, y si un engrane no está, pues deja de funcionar. Está el Espíritu Santo, está su palabra, está la iglesia, son engranes que cumplen con un propósito para que este reloj funcione correctamente, ¿no? Lo que sería la transformación del carácter del hombre a hacerse cada vez más semejante al carácter de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y pues bueno, pero resaltando el punto es, la palabra del Señor cumple con el propósito de ayudarnos a que nuestro carácter cada vez más se transforme. Yo he reflexionado esto por mucho tiempo, que las veces que yo me he apartado de mi comunión con Dios, las veces que yo me he alejado de mi relación personal con Dios, son las veces que veo cómo salta mi lado carnal y mi lado espiritual, lo que en Gálatas vemos, los frutos de la carne, los frutos del Espíritu Santo. Vemos cómo resaltan el lado carnal cada vez que me alejo de mi comunión con Dios, y cómo mi lado espiritual se ve menguado, ¿no? Y viceversa, ¿no? Cuando estoy en una constante relación con Dios, veo cómo mi carne mengua y mi lado espiritual crece, ¿no? Y Gálatas 5 lo describe. Digo, a ver si nos da tiempo de leer un pedacito de Gálatas. Si no, te lo dejo de tarea para que lo leas, pero ahorita a ver si nos da tiempo de alcanzarlo a leer. El verso 8 de del Salmo 19 dice: los mandatos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. No solamente transforma la vida del hombre, la vida hablo hombre, hablando del género humano, de hombre, mujer, no solamente transforma el corazón, sino que los preceptos son rectos, y estos producen gozo en nuestras vidas, producen esta paz, si así le podríamos llamar, ¿no? Y ¿sabes qué? Que es tan bello eso, porque vemos tantas promesas, como me recuerdo el Salmo 91, ¿no? Que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ¿sabes qué? Que tú te puedes dar cuenta que cuando tú habitas bajo el abrigo del Altísimo, estás morando bajo como la protección de Dios, y viéndolo de una forma correcta, el Salmo 91 no es que te esté protegiendo de cualquier circunstancia difícil, porque en otra parte el Señor dice: en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Más bien habla de una eternidad con Él, ¿no? Habla de que pasaremos la eternidad con Él, y entonces ahí estaremos seguros, ¿no? Y obviamente la percepción que debemos de tener de ello es esa, que podemos descansar en sus promesas, y que la promesa más grande y maravillosa que tenemos es que un día estaremos delante de Él cara a cara, para estar con Él por toda la eternidad por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por eso es que alegran el corazón, ¿no? Porque no importa lo que pase en esta vida, pasando de esta vida, cerrando los ojos, muriendo y abriéndolos, estaremos delante del Señor, ¿no? Del otro lado, pienso yo, así lo denomino, del otro lado estará el Señor con los brazos abiertos, esperándome. Eso es maravilloso. Me llena de sumo gozo, me llena de esperanza. No sé a ti, a mí me colma de esperanza darme cuenta de que del otro lado estará mi Señor, ¿no? Desde niño es el anhelo más grande que tengo, que del otro lado esté mi Señor diciéndome: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Eso me llena de gozo. No sé a ti, a mí me llena de esperanza, me llena de gozo, que sea que lo que vivamos aquí en esta tierra, como dice Pablo, como dice la Escritura, esta leve y pasajera tribulación no hace otra cosa más que producir en nosotros un cada vez más excelente peso de su gloria. Entonces, cualquier circunstancia que tú y yo vivamos en esta tierra, comparado a la eternidad, que del otro lado estará nuestro Señor, no tiene comparación. No sé, para ti, para mí eso
me llena de mucha esperanza. Por eso dice este verso 8, ¿no? Los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón, ¿no? Luego dice ahí mismo en el verso 8, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿no? Está extraordinario este Salmo 19. Luego dice el verso 9 de este Salmo, el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables más que el oro y mucho más que el oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Proverbios 2:1-7, me voy un poquito más rápido por el tiempo. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. ¡Wow! ¡Qué hermoso texto de Proverbios! Y si lo juntamos con el Salmo, que son deseables más que el oro y más que el oro afinado y dulces más que la miel, habla de estas dos necesidades que podríamos tener, el dinero y lo que comemos, ¿no? Necesidades, ¿no? Bueno, para subsistir, pero realmente no son fundamentales, ¿no? O bueno, tal vez sí, pero no deberían de estar nuestro afán en ellas, ¿no? Porque al final Dios tiene cuidado de ello, ¿no? Pero en Proverbios dice que si a su palabra la buscáramos como buscamos el oro, como buscamos la plata, dice específicamente, y si la escudriñáramos como a los tesoros, dice, entonces entenderemos el temor del Señor. Qué necesario es que nos deleitemos en la palabra del Señor, que nos deleitemos en lo que ella tiene para ti, para mí, que todos los días, no me cansaré de decirlo, porque evidentemente es algo en lo que le batallamos mucho, en venir todos los días a la palabra, no como leer cualquier libro o una revista, no, sino que le dediques un tiempo. Ahorita vas a ver los puntos que tenemos que considerar rumbo a nuestra comunión diaria con el Señor. Pero qué importante sería que tú y yo la buscáramos, como dice aquí el proverbio, como buscamos la plata, y escudriñarla, profundizar en ella como a los tesoros. Entonces podríamos entender lo que es el temor al Señor. ¿Te das cuenta cómo van enlazados unos versos con otros? La importancia de escudriñar la palabra, de tener cuidado de lo que ella dice, de observar pacientemente y delicadamente y con cuidado, no solamente de pasadita, sino meditar en ella, como decía el Señor a Josué, de día y de noche, y no solamente así por encimita, ¿no? Y sabes que yo noto que mucha gente tiene cosas más importantes que hacer, ¿no? Según su propio criterio, ¿no? Sin darse cuenta que esto es más importante que cualquier otra cosa en el mundo, que buscar más que el dinero, más que la felicidad, porque esas son temporales y tal vez nos buscamos entretenimientos que pasan y después regresas a tu sequedad, a tu vacío, a tu necesidad, y entonces nos la pasamos buscando entretenimientos, nos la pasamos buscando momentos de felicidad, cuando todo eso es pasajero. En donde encontramos la verdadera felicidad, el verdadero gozo, la verdadera paz, es en el Señor Jesús, es en Él. En ningún otro lado vas a encontrar la plenitud de tu vida. En ningún otro lado lo vamos a encontrar, sino solamente en Él. Y ¿sabes qué? Que en los momentos en los que podría parecer más oscuro esta vida, te puedes encontrar en su palabra
promesas, y te digo, no de una felicidad momentánea y temporal, sino de que del otro lado estará el Señor, ¿no? Que pasando este tiempo podremos ver cara a cara al Señor. No sé tú, eso me llena de mucha esperanza, ¿no? Y no importa lo que tú y yo pasemos. Mira, fíjate, seguimos en el Salmo 19. Dice el verso 11: tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Y aparte de, obviamente, de venir promesas, de que eso transforma, de que la palabra de Dios transforma nuestra alma, además somos amonestados, ¿no? Somos corregidos, somos dirigidos. El Señor, pienso yo que la palabra es el manual de conducta del ser humano, de cómo debemos conducirnos en esta vida. Entonces, todas estas bendiciones son las que encontramos en su palabra. Dime si no es un tesoro invaluable el que tenemos en este libro maravilloso que es vivo, ¿no? Como dice, que es toda la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, ¿no? Esa es la Biblia, esa es la palabra de Dios, y definitivamente esto que acabamos de leer es verdad. Y te lo digo yo de primera mano, el Señor por medio de su palabra ha transformado mi vida. Y es lo más maravilloso que me ha pasado. Lo más maravilloso que me ha pasado es encontrar al Señor, que el Señor me haya encontrado a mí, que el Señor haya irrumpido en mi vida en algún momento, me haya mostrado su palabra y pues que haya hecho su obra conmigo. Entonces, no, de verdad te lo digo de todo corazón, no te apartes, no menosprecies el tener un tiempo de comunión diaria con el Señor. ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo primero es, regresando a Éxodo, lo primero es, ten la Biblia en tu mano. Ten la Biblia, ¿no? Le dijo el Señor a Moisés: hazte unas tablas que yo voy a escribir las palabras que como estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Entonces, el Señor es las leyes del Señor, Él es el que las va a escribir y de Él salen las palabras, ¿no? Y de la misma forma en el libro que vemos, es su palabra, Él literal es el que las escribió. Solamente utilizó algunas personas, pero Él es el que es inspiración de Él, lo que vemos en este libro maravilloso. Así es que ten la seguridad, ten la confianza de que es el libro que Dios ha usado para que Él se comunique con nosotros. Y pienso yo, más vale, ¿no?, que sea en un libro que por medio de alguien. Imagínate que Dios utilizara a un hombre para que fuera el vehículo de comunicación con nosotros. Esto sería un desastre, porque los hombres somos egoístas y pensamos solamente en nuestro propio bien, ¿no? Y ahí está este libro maravilloso que definitivamente es inspiración del Señor, y papelito habla, ¿no? Todo lo que escuches que no está ahí, deséchalo, ¿no? Pablo le dijo en una de las cartas, dice, si aún viniese yo, o es Gálatas, si aún viniese yo o uno de los ángeles y les hablase otro evangelio que no es dice, el tal sea maldito. Entonces, ten la seguridad de que esta es la Biblia, de que la Biblia, es el manual que Dios nos dejó para que nosotros nos guiemos, para ser transformados, etcétera, etcétera. Múltiples beneficios que encontramos en su palabra, en la Escritura. Y todo lo que tú oigas que no está ahí, que no está fundamentado de ahí, deséchalo, échalo a la basura. No sirve para tu relación con Dios, no sirve para tu sano crecimiento espiritual. Y lo que está ahí nos sirve para relacionarnos con Él, para conocerle, para crecer, etcétera, etcétera, ¿no? Ya lo que mencioné, ¿no? El segundo paso, o tal vez este es el primer paso. Bueno, el primero está en la Biblia, de lo que estamos leyendo. El segundo paso, verso 2 de Éxodo 34, dice: prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte Sinaí, y ahí preséntate a mí en la cumbre del monte. Aquí vamos a ver varios puntos en este solo versículo. Fíjate, el primero dice prepárate, ¿no?
Y me llama la atención porque siempre pienso yo que el tener un tiempo con el Señor no es como entrar al baño y leer la Biblia y pues ahí lo que pescaste y la vuelves a dejar y te vas y no pasó nada. Eso no es tener un tiempo con el Señor. Ese no es un tiempo, diría mi esposa, ¿no? Cuando ella me pide un tiempo de calidad, ¿no? No es tener un tiempo de calidad con Dios. Eso es un tiempo nada más para, pues, tal vez un paliativo, ¿no? Así como para medio subsanear tu culpa, tal vez, ¿no? No sé cómo lo podríamos llamar. Tal vez no he leído, bueno, pues una empasadita ahí, una embarradita. Eso no es tener una comunión con Dios. Por eso le dice Dios a Moisés, prepárate, porque vas a tener un tiempo conmigo. No es un tiempo con una persona ahí cualquiera, es el tiempo con el Señor. ¿Y sabes qué? El prepararse me habla de apartar un tiempo, ¿no? De apartar un espacio. ¿Sabes qué? Ni siquiera ponerle un tiempo determinado de voy a estar una hora, porque no sabes lo que en ese tiempo. Mira, ¿sabes qué? Definitivamente creo yo que cuando estemos delante del Señor nos vamos a arrepentir de todas las veces que perdimos tiempo en otras cosas y no en pasar tiempo con Él. De verdad, estamos perdiendo, valga la redundancia, el tiempo en otras cosas y no en lo que realmente es importante. Pienso yo, mira, si ponemos la vida en una línea de tiempo de aquí a la eternidad es, no vemos el final, definitivamente, porque va a ser eterno. Sin embargo, ¿cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra? Vamos a estar 80 años y a la luz de la eternidad esos 80 años se hacen nada. Y a veces estamos más clavados en esos 80 años aquí que pensar en sembrar en las cosas eternas. Por eso el Señor decía, pon la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de acá. Las cosas de acá son pasajeras. El Señor, lo vemos desde Génesis con los patriarcas. El Señor nos quiere enseñar que somos extranjeros y peregrinos. Vimos hace unas semanas. ¿Por qué el pueblo de Israel, Dios no les dice construyan una edificación y hagan edificios grandes aquí, sino que vivan en tiendas, para que podamos entender que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, que nuestra ciudadanía no es aquí, sino es la celestial? ¿Y cuántas veces estamos más enfocados en las cosas de acá que en las cosas de allá arriba? Amigo, hermano, te invito a que consideres eso. Y sabes que la fundamental para de estas cosas de allá arriba es apartar un tiempo para tu comunión con Dios, para mi comunión con Dios. Y no puede ser que pasen 2, 3, 4 días, una semana, 2 semanas, un mes, y tal vez hasta años, sin que apartes un tiempo especial para el Señor. Tú y yo necesitamos de Él. Y ¿sabes qué? Definitivamente cuando pase esta vida nos vamos a arrepentir. Entonces, aparta un tiempo, agarra una libretita, tu Biblia, ya dijimos, fundamental, tu Biblia. Agarra una libretita, lápices. Si sabes tocar la guitarra o un instrumento, agárralo, o pon una musiquita, lo que se te haga más fácil. Ponte cómodo, pero tal vez no tan cómodo. No lo hagas en la cama porque luego te vas a dormir, sino tal vez en una mesa, en un sillón, y empieza a tener un tiempo de calidad con el Señor. Un tiempo en donde aprendas a deleitarte en oración, en adoración y también en su palabra, ¿no? Y que esto se transforme en un hábito para toda tu vida, para toda tu vida. Y sabes qué, que tu familia, los que te rodean, sepan que ese tiempo es solamente para Él. La segunda o la tercera cosa que le dice es en la mañana. Sube temprano al monte Sinaí.
¿Sabes qué? Digo, tal vez no es que tenga que ser de mañana, aunque yo creo que hay algo especial en la mañana. Porque es el primer momento que le entregué, es lo primero que le das al Señor. Lo hemos visto en Éxodo que el Señor demanda lo primero, lo mejor. Y ¿sabes qué? Que creo yo que en la mañana le podemos dar, o sea, que lo primeritito que hagas, hacerte tu cafecito, irte a un lugar en donde puedas pasar tiempo a solas con el Señor. Y sabes qué? Que en esos momentos puedas deleitarte con Él, ¿no? Creo yo que hay algo interesante en la mañana. Fíjate lo que dice Proverbios 8:17. Dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba, ¿no? El Señor era un hábito que en las mañanas, muy de mañana, aún siendo oscuro, salía y se aislaba y ahí oraba. ¿Te das cuenta? Es como nuestro ejemplo, ¿no? Salmo 63 del 1 al 2 dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Yo te sugiero que lo hagas en la mañana, que subas temprano, como Dios le dijo a Moisés, como Proverbios 8:17, que lo hagas de mañana. Digo, ya si de mañana no lo haces, hazlo en algún momento del día, preferentemente en la mañana, de madrugada. Sí, mira, si tus actividades comienzan a las 8, levántate a las 7. Si tus actividades comienzan a las 7, levántate a las 6. Si tus actividades comienzan a las 5, levántate a las 4. Y así sucesivamente. Y que sea lo primero que hagas. Que sea lo primero que hagamos. Venir delante del Señor. Venir y buscarlo, ¿no? La tercera acción que Dios le dice a Moisés, le ordena a Moisés, ¿no? Prepárate las tablas, agarra tu Biblia, prepárate, aparta el tiempo, agarra tu libreta, colores, etcétera, etcétera. Ponte en un lugar cómodo, no tan cómodo. Sube temprano, hagamos nuestra cita celestial en las mañanas, que sea lo primero que hagas. Le dice ahí mismo en el verso 2, y ahí preséntate a mí, en la cumbre del monte, ¿no? Definitivamente la cita no es con la Biblia, es con Dios, ¿no? Pero Dios nos habla por medio de la Biblia. O sea, no es hacer un estudio bíblico, no es venir y estudiar la Biblia como un conocimiento nada más, como algo que quieras adquirir como un conocimiento, porque eso no es. Mira, la Biblia no es informativa, la Biblia es formativa. La Biblia, por medio de la Biblia, Dios nos habla con historias que de manera práctica nos enseñan cosas, como ahorita lo estamos viendo, ¿no? Este texto podríamos leerlo y hoy está padre la información, pero no es una información. Si esto no nos lleva a una transformación, entonces no sirve de nada, solamente es un conocimiento y no te va a servir de nada. Y si mucha gente viene a la Biblia como un conocimiento para debatir, que tú y yo no vengamos a la Escritura para eso, sino para un conocimiento que te transforme a ti. Mira, dice un pastor, y estoy completamente de acuerdo, que todos estos debates de conocimiento bíblico no llegan a ningún lado, no transforman vidas. Sin embargo, una vida rendida al Señor, que ha sido transformada, que sirve de testimonio, esa es la que impacta más que 1000 palabras, ¿no? Y si la Biblia no te está transformando, no sirve de nada, no tiene mayor trascendencia más que un conocimiento más. Entonces el Señor le dice: prepárate pues por la mañana, sube temprano al monte Sinaí y allí preséntate a mí, ¿no? Estas 3 acciones: prepárate, sube temprano y preséntate ante mí, ¿no? Con tu Biblia en la mano, ¿no?
Y luego el verso 3 de Éxodo 34. Dice, que no suba nadie contigo, ni se vea a nadie en todo el monte, ni siquiera ovejas ni bueyes pasen de delante de este monte. La quinta acción o el quinto paso, como quieras llamarlo, la relación con Dios es personal. Es una cita personal en donde no hay nadie más. Habrá momentos en los que lo haremos con nuestra familia, con nuestros hijos, con tu esposa, en la iglesia, pero todos los días tienes que apartar un tiempo para estar tú a solas con Dios. Mira, te quiero decir algo. Si tu relación con Dios está dependiendo de las reuniones colectivas, ya sea la iglesia, ya sea con tu familia, y eso se los digo a los jóvenes y a los señores principalmente, si tu relación con Dios depende solamente de reuniones colectivas, como momentos en los que se junta la familia para orar y leer la Biblia, en los momentos en la iglesia, sabes que tu relación personal con Dios se está colgando de un hilito y en cualquier momento se puede romper. Va a venir la tentación, va a venir el pecado y vas a caer, pero mira, redondito. El Señor le dijo a los discípulos cuando en el huerto del Getsemaní, un día antes de ser aprendido, les decía, velen, oren conmigo, porque la carne es débil, ¿no? Para que no entren en tentación, porque la carne es débil. Y sabes que necesitamos venir al Señor. Lo leímos ahorita en el Salmo 19. La ley del Señor es perfecta, que transforma el alma. Y una vez que estás ahí, listo, solo, con tu Biblia, preparado, a las 5 de la mañana, verso 4 de Éxodo 34, dice, Moisés pues labró 2 tablas de piedra como las anteriores, se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí, como el Señor le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra, su Biblia, ¿no? El Señor descendió en la nube y estaba ahí con él, mientras invocaba el nombre del Señor. Extraordinaria esto, porque definitivamente el Señor cumple sus promesas. Él va a estar. Él no menosprecia o desecha un corazón contrito y humillado. Solamente necesitas venir a Él. Y eso es maravilloso, maravilloso. Porque si tú lo haces de todo corazón, el Señor llega a la cita. El Señor llega a la cita. Mira, mucha gente dice, pero el Señor está tan ocupado en las cosas que suceden del otro lado del mundo. El Señor está tan ocupado en cosas más importantes. No, el Señor, el Dios Todopoderoso, el Alfa y el Omega, Creador de los cielos y la tierra, está al pendiente de ti y de mí. Y está atento, esperando a que tú y yo vengamos a la cita celestial. ¿Sabes qué? No desprecies el momento de estar con tu Señor, el momento de pasar un momento de estar con Él. ¿Sabes qué? Lo necesitamos. Yo no sé tú, yo no puedo pasar 1 o 2 días sin estar con Él. Yo no puedo. El día que yo lo haga, prefiero morirme. Prefiero ya no estar aquí. ¿Sabes qué? Las veces que viví lejos de Él, después de haberlo conocido, han sido los momentos más terribles de mi vida. Los momentos que he lastimado más gente. Los momentos que he hecho cada cosa, cada tontería. ¿Sabes qué? Los momentos donde más solo me he sentido. ¿Qué te cuento? Lo mejor que puedo tener en esta vida es mi comunión con Dios. El venir a Él todos los días y que Él llegue a la cita. Es lo mejor que tengo. Definitivamente. Perdón. El paso 6 es ora. Dicen que Moisés invocaba el nombre del Señor y el Señor descendía en una nube. Y en este punto, ahora sí, ya que estás ahí, ora,
¿no? Y ahora sí, abre tu Biblia y deleítate en Él, ¿no? Deleítate en su palabra y vas a ver todas las cosas maravillosas. Observa con detenimiento lo que Él tiene, sin prisa. Fíjate, verso 6 de Éxodo. Vamos a seguir avanzando, si no, no vamos a terminar nunca. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Él perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado, y no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Un paréntesis pequeñito. Este texto se ha sacado completamente de contexto, diciendo que de las maldiciones generacionales. Yo te quiero decir, en el momento que tú vienes a Cristo, en el momento que tú lo haces tu Señor y tu Salvador, se rompen todo tipo de maldiciones, ¿no? Es muy fácil culpar a mis abuelos, a mis tatarabuelos de mis pecados, ¿no? Si ellos fueron adúlteros, yo soy un adúltero. Es muy fácil justificar eso. La verdad, perdóname, pero esa es una ideología muy barata, ¿no? Que se ha permeado a la iglesia cristiana por sacar versos fuera del contexto. ¿Sabes qué? En el momento que tú pones a Cristo, eres tu en otro pasaje dice que los hijos no cargarán con los pecados de los padres, ni los padres de los hijos. ¿Sabes qué? Que en el momento que llega Cristo se rompe cualquier cosa, ¿no? No necesitas hacer una oración para romper maldiciones generacionales como muchos lo creen. Ríndele tu vida a Cristo. Sé responsable de tus acciones. Es muy fácil decir: yo soy un alcohólico porque mi familia son alcohólicos. ¿Sabes qué? Es muy fácil decir eso. Es muy fácil lavarse las manos. Pero ¿sabes qué? Tú y yo somos responsables. Yo soy responsable de mis acciones. No mis padres, no mis abuelos. Yo soy responsable. Y de esa forma es que puedo afrontarlos. Y de esa forma es el primer paso, el reconocer que la enfermedad yo la tengo, para entonces poder recibir la medicina que solamente Dios nos las puede dar por medio de Cristo, ¿no? Entonces, paréntesis cerrado. Dice que Dios no tiene por inocente. Dios es amor, misericordia, perdona nuestros pecados y nuestras iniquidades, pero también es justo. Aquel que no quiere venir ante Él, definitivamente, aquel que no quiere reconocerlo como su Señor, como su Salvador, no quiere confiar en Él, su destino es lejos de Dios. Su destino es el infierno. ¿Sabes qué? Necesitas apremiantemente venir a Él. Si estás oyendo de casualidad esto y nunca has considerado al Señor, si llevas 20 años caminando en la iglesia, regresamos a Éxodo 34, verso 8. Dice: Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Fíjate, después de observar lo que el Señor dice, ¿no? Que es grande en misericordia, que perdona la iniquidad, la maldad, y el pecado, pero que no tomará por inocente al culpable, etcétera, etcétera. Dice: Moisés se apresuró y se inclinó a tierra y adoró. ¿Te das cuenta? Una relación. Y esto definitivamente lo puedes vivir en un tiempo de comunión a solas con Dios, ¿no? En donde lees algo y puedes observar el carácter de Dios, puedes observar sus atributos, puedes observar quién es Él, puedes reconocer que Él nos perdonó, que Él, como dice en Efesios, que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos amó y nos perdonó y nos dio vida, ¿no? Esa idea debería de producir en nosotros no otra cosa más que ponernos de rodillas y darle gracias, ¿no? Porque no hay nada más maravilloso, no hay nada más hermoso en este mundo que poder ver, que poder recibir de Él el perdón de nuestros pecados. Mira, podrás tener todos los tesoros, podrás
tener todas las riquezas, pero si no tienes al Señor, no tienes a nada. No sirve de nada eso. Podrás pensar que eres exitoso, pero si no tienes al Señor en tu vida, si Jesús no es tu Señor, si no has recibido el perdón de tus pecados, eso no te va a servir de nada. Te va a servir los 80 años que estés en esta tierra. Y ahorita podemos darnos cuenta qué tan vulnerables somos, qué tan frágiles somos. En este tiempo no hay, entre las muchas cosas que puedo yo observar es la fragilidad del ser humano. Y ¿sabes qué? Te puedes dar cuenta que ni el dinero es suficiente. Si Dios quiere el día de hoy, con todo y el dinero, con todo y tu éxito, te puedes morir. ¿Y después de eso qué? Después de eso, ¿qué sigue? Y será lamentable escuchar las palabras: siervo malvado, apártate de mí, hacedor de maldad, no sé quién eres. Será terrible. Será terrible. Entonces, ¿te das cuenta? Esto lo disfrutamos en una relación diaria, en un conocimiento de quién es Él, y como dice, y también en el que Él te conozca, donde tú puedas desbordar tu corazón y poderle decir: Señor, te necesito, etcétera, 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 ¿no? Y el verso 11 dice: observa lo que te manda hoy. Voy a echar de delante de ti a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas. No sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. Y Dios está queriendo que, no es que Dios diga: quiero toda tu atención para mí, porque yo la necesito. No, esa no es la idea. La idea es porque como tú y yo somos muy fáciles de desviarnos y de ser seducidos a las temporalidades de esta vida, a las cosas que esta sociedad pone como que son sus fundamentos, que son placenteras momentáneamente, pero que definitivamente nos alejan de Dios. No, por eso es que el Señor dice: cuídate, porque vas a ver muchas cosas. Y ¿sabes qué? Que necesario es que tú y yo no cuidemos de no hacer alianzas con aquellos que ven el pecado un deleite. En Proverbios el Señor dice, ¿no?, que la sabiduría clama por las calles, ¿no? Y muchos son desviados, ¿no?, y alejados de la sabiduría, y dice que llevados como buey al matadero, ¿no?, a cumplir, a vivir de acuerdo a sus deleites, ¿no? Tal vez el consejo de algún compañero, de alguien, o tu propio consejo, ¿no?, de disfruta, tú necesitas un momento de felicidad, etcétera, 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 ¿no? Cuando Dios dice: no te hagas alianzas con ellos. Verso 13. Ustedes derribarán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados y cortarán sus aceras. No adorarán a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. No hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando ellos se prostituyan con sus dioses y les ofrezca sacrificio, alguno te invite y comas de su sacrificio, y tomes de sus hijas para tus hijos, y ellas se prostituyen con dioses, y hagan también tus hijos que se prostituyan con los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Él quiere todo de nosotros, porque nosotros lo necesitamos, porque a ti y a mí nos conviene, porque de otra forma somos muy fáciles de ser seducidos y de ser desviados. Dice que el pecado, el significado del pecado es no dar con el blanco, y de ser desviados a no dar con el blanco, ¿no? Y andar tirando, ¿no?, por decir, agarrando esta idea de estar tirando hacia todos lados, menos hacia dar el blanco. Y eso es lo que Dios nos quiere evitar. Y sabes que luego todo esto desemboca en la muerte, en soledad, en vacíos, en frustraciones, en nunca estar satisfechos. Porque así es el corazón humano. Por eso Dios nos dice: ten cuidado no hacer pacto con ellos. No vaya a ser. Y mira,
la repercusión recae en los hijos, ¿no? Al rato tus hijos estarán con las hijas de los amorreos, ¿no? De los jebuseos, y entonces verás a tus hijos lejos de Dios. Que no vean que haces tú mezclas con los habitantes de este mundo, ¿no? Que lo único que buscan es ir en contra de Dios. Que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Estos son los tiempos de ello. Donde el aborto es bueno. Se está peleando porque el aborto se haga legal. Hazme un favor. Dime, ¿dónde hay bueno en ello? Donde los derechos humanos, donde el humanismo prolifera. ¿Qué hay de bueno en ello? No hay nada de bueno en ello. Definitivamente estamos en esos tiempos. Enséñales a tus hijos la palabra del Señor. En el momento que tú te hagas dioses, ellos van a seguir esos dioses. Si tu Dios es el fútbol, ellos van a poner su Dios el fútbol. Si tu Dios es el dinero, ¿qué crees que van a perseguir ellos? El dinero. A tus hijos no les puedes mentir. A tus hijos no les puedes engañar. Si tus hijos ven que tu Dios es el dinero, ellos van a seguir ¿qué? El dinero. Sin embargo, si tus hijos ven que tu corazón está en servirle a Dios, que tu corazón está en buscarle, ¿qué crees que van a replicar? Eso. Verso 18. Guarda las fiestas de los panes sin levadura, según te he mandado. Por 7 días comerás panes sin levadura, en el tiempo señalado, en el mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto, ¿no? Es el recordatorio que Dios tendría, que Dios le daría al pueblo de Israel por medio de una fiesta de cómo te sacó de cómo los sacó de la esclavitud. ¿Sabes qué? Tú y yo necesitamos estar recordando cómo el Señor nos sacó de la esclavitud donde andábamos, del pecado, de la esclavitud del pecado. Mandato 3. Ese tiene varias aplicaciones, no las vamos a ver todas. Mandato 3, verso 19. Todo primer nacido me pertenece, y de todo ganado tuyo, el primer nacido de vaca y de oveja, que sea macho, redimirás con una oveja al primer nacido de asno, y si no lo redimes, quebrarás su cuello. Redimirás a todo primogénito de tus hijos. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Obviamente esto habla ya de la generosidad que tú y yo tendríamos de darle lo mejor que tenemos al Señor. Y no solamente dinero, sino también tiempo, ¿no? No solamente nuestra economía, sino pues, nuestro tiempo, darle lo mejor al Señor. 2 Corintios 9, 6, 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno como puso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No por tristeza, no así, ay, bueno, voy a dar, porque pues bueno, es que lo piden. No lo des. No por necesidad, ay, bueno, para que Dios me dé, porque Dios no podemos poner en deuda a Dios, Romanos 11. 33 al 36. No podemos poner en deuda a Dios. Dios no le damos para que entonces Él nos deba a nosotros. Nosotros le damos de lo mucho que Él nos ha dado, ¿no? Y termina, porque Dios ama al dador alegre, ¿no? Nada más te quiero decir algo. Aquí en Semilla, Guadalajara, si te duele dar, no des. Deleítate en escuchar su palabra, deleítate en estudiarla. Y mira, Dios es suficiente. Dios es suficiente. Él no necesita ni de mi dinero ni de tu dinero. Deleítate en su palabra. Ahora, después de que tú y yo pasamos un tiempo con el Señor, ya vimos con la Biblia, preparándote, haciéndolo en la mañana, presentándote al Señor, solamente tú oras, te deleitas en su palabra. Una vez que pasas todo esto, que observas su palabra con detenimiento, como ahorita lo hicimos, por el tiempo no nos dio más. Vimos sus mandatos, vimos sus promesas, ¿no? Verso 29, ya para terminar, el 35.
Cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Al ver a Aarón y todos los israelitas que la piel del rostro de Moisés resplandecía, tuvieron temor de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y a Aarón y a los jefes de la congregación regresaron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas, y él les mandó que hicieran todo lo que el Señor había hablado con él en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Pero siempre que Moisés entraba ante la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Siempre que él salía, decía a los israelitas lo que el Señor les había ordenado. Los israelitas veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía, y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Fíjate, el resultado de pasar tiempo con Dios, el resultado de buscarle, definitivamente se va a evidenciar, ¿no? No va a verse, no en un rostro resplandeciente, obviamente, pero sí se va a notar en nuestro carácter, sí se va a notar en un carácter más templado. Gálatas 5 y Gálatas, en Gálatas 5 podemos ver tanto los frutos de la carne como los frutos del Espíritu, ¿no? Las obras de la carne como los frutos del Espíritu. Mira, fíjate, acompáñame, Gálatas 5, 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu es contra la carne. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Y como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son las obras de la carne, ¿no? Y estas, ¿sabes qué? Son evidentes en nuestras vidas cuando tú y yo vivimos lejos de Dios. Pero cuando caminamos con el Señor, cuando tenemos una comunión íntima, estrecha con el Señor, fíjate, el fruto del Espíritu. Más verso 22 de Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son guiados de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El fruto del Espíritu se va a notar, es un fruto que sale como resultado de, según Juan 15, de vivir pegados a la vid. ¿Te das cuenta? Si unimos el rompecabezas, si unimos estos versículos, mi comunión con Dios, el pasar tiempo con el Señor todos los días, se va a evidenciar. ¿Cómo? Pues con los frutos del Espíritu. Vas a ser más amoroso, vas a tener gozo, vas a tener paz. La gente va a decir, ¿cómo es que tienes paz en medio de tantas cosas que hay, ¿no? Hace unos días decían que un meteorito, algunas personas decían que se iba a estrellar, ¿no? El 29 de abril. Otros decían que no. La verdad es que yo cuando vi y pues digo, ves de todo en internet, ¿no? Hablando de esto, ¿no? Evidentemente. Y ¿sabes qué? Yo dije, pues si cae, gloria a Dios. O sea, del otro lado está el Señor esperándonos, ¿no? Y si no cae, pues seguimos aquí, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es la paz que el Señor nos da. El saber que hemos sido reconciliados con Él, ¿no? Esa paz que el mundo no la puede entender, ¿no? Tenemos paciencia, ¿no? Y eso se nota también, ¿no? Eres paciente con los demás, ¿no? Y si de repente tu paciencia se ve tambaleada, pues pides perdón, ¿no? Y si a tu esposa le respondes mal, pides perdón, ¿no? Eres benigno, eres bondadoso, tienes fe. La fe dice que es la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
tienes un carácter de manso como el Señor Jesucristo, templado, un carácter templado. Dice, contra tales cosas no hay ley, ¿no? Luego dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, ¿no? Y un último versículo, Romanos 13, 12, 14, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vistámonos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sabes qué? El no proveer para los deseos de la carne es pasar tiempo con Dios, es alimentar a mi espíritu y no a mi carne, ¿no? Morir a mi carne. No es fácil, requiere de una disciplina, levantarse temprano, agarrar tu Biblia, más que en nuestra cultura no tenemos no tenemos el hábito de la lectura, pero eso requiere de una disciplina, ¿no? Dice Pablo que yo golpeo mi cuerpo porque no vaya a ser que yo, siendo heraldo para muchos, yo mismo vaya a ser destituido. Y sabes que eso habla de esto, de una disciplina. En ese texto dice que muchos se preparan como para correr un maratón o para hacer diferentes deportes. Dice, y yo me preparo para alcanzar lo que me tiene lo que me espera, ¿no? Que es las cosas espirituales. De tal manera que tú y yo tenemos que prepararnos, tenemos que ejercitarnos en la piedad, ¿no? Caminar con el Señor, buscarle todos los días. Y pues bueno, estos puntos maravillosos que pudimos ahorita meditar en este texto, ¿no? Agarra tu Biblia, prepárate. Si puedes hacerlo preferentemente en la mañana, de madrugada, preséntate ante el Señor en una relación personal e íntima. Ora antes, ¿no? Deleítate en su palabra, observa con detenimiento, sin prisa. Ve sus mandatos, ve también sus promesas que Él tiene para ti, ¿no? Observa todo lo que Él tiene para ti, termina con una oración respondiendo lo que Él te dice, y entonces en esta relación se va a evidenciar en todo lo que hagamos, ¿no? Pues familia hermosa, que Dios te bendiga y seguimos en contacto por medio de estos medios digitales. Que Dios te bendiga.